iniciar con un nuevo tema. Bien, lo que vamos a ver hoy, vamos a ver igual suma de vectores, solamente que hemos utilizado otro método. Este método se llama componentes rectangulares o fuerzas coplanares, ¿sí? Lo llaman los libros de esa manera. Entonces, ¿en qué consiste? Si nosotros hacemos la gráfica de un vector, ¿sí?, de magnitud m y dirección teta, un ángulo teta, nosotros vemos que si intentamos descomponer ese vector en dos componentes que sean paralelas al eje X y el eje Y, nosotros vemos que se forma un triángulo rectángulo, ¿sí? A diferencia del triángulo de ayer, que era un triángulo que no era rectángulo, venía de un paralelogramo, eran dos triángulos. Aquí se está formando un triángulo rectángulo, por eso se llaman componentes rectangulares, porque viene de eso, viene de un triángulo rectángulo, donde pues básicamente el teorema de Pitágoras nos va a ayudar para determinar los catetos, ¿sí? O si tenemos catetos, determinar lo que viene siendo la hipotenusa. El teorema de Pitágoras ustedes ya lo conocen. El teorema es simplemente, eh, lo voy a poner de esta manera, la magnitud va a ser igual a la raíz cuadrada de cx al cuadrado más cy al cuadrado, donde esto es un cateto, esto es otro cateto y m es la magnitud, ¿no? El ángulo. El ángulo nosotros lo determinamos con la tangente inversa del cateto Y sobre el cateto X. Esto sin considerar signos. Es decir, si CY o CX es negativo, aquí no se utiliza, ¿sí? Pero tenemos que determinar lo que viene siendo una serie de reglas. Creo que también les expliqué en la clase pasada respecto al cuadrante. Es decir, si el vector, bueno, las fórmulas te las voy a dejar así y ahorita voy a explicar más a fondo eso. Entonces, estas dos fórmulas nos sirven para pasar de tener dos componentes verticales a pasar a tener lo que viene siendo eh, el vector en forma de magnitud o ángulo. O se puede decir este es el método para obtener lo que viene siendo la forma polar de un vector. El vector hay diferentes formas de escribirse, forma rectangular o forma polar. Polar simplemente es magnitud y un ángulo, ¿no? Magnitud y ángulo, esa es la forma polar, ¿sí? Ahora, para pasar a la forma rectangular, que es la forma polar, tenemos el vector, tenemos componente X más componente Y. Siempre la X se acompaña por una Y la Y se acompaña J, es nomenclatura de física. Si fuera de 3 dimensiones, se acompaña con la letra K. El eje Z se acompaña con la letra K, ¿no? Entonces, esto es una forma polar. Y para obtener la forma polar, es decir, si yo tengo un vector con magnitud m y dirección θ, es decir, está en forma polar y lo quiero reescribir en forma rectangular, o más bien dicho, calcular de ese vector, obtener las componentes X y Y, lo hago con las fórmulas de las identidades trigonométricas, donde seno del ángulo es igual a componente Y sobre magnitud. Coseno del ángulo es igual a componente X sobre magnitud. Tangente del ángulo es igual a componente Y sobre componente X. ¿Sí? Estas son las fórmulas que vamos a utilizar básicamente para este método, ¿sí? Obviamente de aquí, pues si nosotros buscamos la componente Y, la tenemos que despejar. Si yo quiero la componente X de aquí, la tengo que despejar.
¿Por qué no anoto la fórmula despejada? Por esta situación. Y lo voy a dibujar aquí más grande para que se entienda, ¿no? Yo en la clase pasada les comenté que los ángulos por lo general se buscan tenerlos referenciado al eje X, ¿sí? ¿Por qué es esto? Bueno, para empezar, por nomenclatura se tiene que referenciar el eje X hacia acá, ¿sí? Pero en ocasiones en los libros, en algunos problemas, no nos dan el ángulo referenciado al eje X, sino que lo dan referenciado al eje Y, ¿sí? ¿Qué significa eso? ¿Y por qué no les estoy dando las fórmulas despejadas? Lo que pasa es que las identidades trigonométricas eh, no hablan de solamente un ángulo. ¿Qué significa eso? Cuando la identidad seno del ángulo les estoy diciendo, bueno, aquí les estoy diciendo cateto Y, aquí realmente debería poner cateto opuesto, cateto adyacente, opuesto y adyacente. ¿Por qué? Porque la identidad seno nos está hablando de que va a ser igual a cateto opuesto sobre magnitud y va a depender del ángulo que nosotros tengamos. Si estamos hablando de este ángulo, pues este es mi cateto opuesto, que en este caso sería CY, y mi hipotenusa pues siempre va a ser la magnitud. Pero ¿qué pasa si yo en vez de tener este ángulo tengo este de aquí, el ángulo beta? Este ángulo de aquí es el ángulo beta. Como saben ustedes, lo mencionamos ayer, todos los ángulos internos en un triángulo forman 180 grados. Si este ángulo es de 90 y este mide, no sé, 30 grados, significa que este de aquí tiene que medir 60 y este de aquí también tiene que medir 60. Entonces, este y este son el mismo, es beta. Ahora, si nos vamos con la misma identidad trigonométrica que decía que cateto opuesto seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, ahora el cateto opuesto de este ángulo viene siendo la componente X, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que las identidades trigonométricas se utilizan dependiendo del ángulo que nosotros tengamos, ¿sí? Por eso las identidades se manejan así y nunca se relacionan con una componente a menos que hayan determinado qué ángulo es el que tienen. Dicho de otra manera, si ustedes tienen un ángulo referenciado al eje X, las componentes salen de esta manera, salen componente X es igual a la magnitud por coseno de teta. Componente Y es igual a magnitud por seno de teta. Si el ángulo está referenciado al eje X, ¿sí? Si no está así, si el ángulo que ustedes tienen respecto al eje Y, en el caso de beta, entonces, cuando está referenciado Y, las componentes quedan de esta manera. Quedan al revés, quedan volteadas, ¿sí? Entonces, ¿qué fórmulas van a usar para pasar de forma polar a forma rectangular o un vector que está en forma de magnitud, ángulo, obtener sus componentes rectangulares? Son estas fórmulas que va a depender de cuál es el ángulo que tiene. Si el ángulo está referenciado al eje X o está referenciado al eje Y, ¿sí? O directamente ustedes aprenden estas de aquí, ¿sí? Muchas veces batallan con lo que vienen siendo las identidades trigonométricas. Yo recuerdo cuando estaba en la universidad que una maestra nos hizo el comentario de que para que nunca se nos olvidaran las identidades, memorizáramos una frase. Es esta, SOHCAHTOA. Básicamente nos está diciendo que seno del ángulo es igual a opuesto sobre hipotenusa. Coseno del ángulo es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Y tangente del ángulo es igual a opuesto sobre adyacente. Es decir, cada letra hace referencia a algo. ¿Sí? De esa manera no se les olvida nunca las identidades. Sí, es más fácil memorizar una palabra que memorizar las fórmulas estas.
acuerdo. Entonces, básicamente en este método, ¿en qué consiste? Ya analizamos las fórmulas, perdón, ya analizamos el concepto de un vector, cómo se forma un triángulo rectangular cuando intentamos que este vector descomponerlo en estos otros dos que son paralelos a los ejes. Porque al final de cuentas, este CY es un vector también, este CX es un vector también. Yo aquí, cuando digo las componentes, yo directamente estoy obteniendo sus magnitudes. Este vector tiene ángulo, sí, tiene ángulo, pero para nuestro caso no es necesario obtener el ángulo. Este CX tiene ángulo y no es necesario. ¿Por qué? Porque el ángulo ya se ve que es de 90 grados. ¿Sí? Recordemos, está paralelo al eje Y. El eje Y tiene 90 grados respecto a X. Entonces su ángulo es 90 grados. Si ustedes meten coseno o seno de 90 grados, se van a dar cuenta que este, este, este componente pues solamente tiene componente Y, no tiene componente X, es un vector que pertenece completamente a lo que viene siendo la componente Y. Por esa razón no nos interesa el ángulo. Lo mismo pasa con la componente X, tiene un ángulo, sí, va a tener una magnitud, la magnitud la sacamos así, y el ángulo simplemente es cero, ¿sí? Entonces, ¿por qué hacemos eso? Si al final de cuentas tenemos un vector, ¿por qué lo descomponemos en otros dos cuyos ángulos no nos interesan tanto, solamente sus magnitudes? ¿Por qué pasa eso? Yo en la clase de ayer les había explicado que los vectores no se pueden sumar de manera directa, ¿sí? A menos que compartan la misma dirección o el mismo ángulo. Entonces, ¿qué pasa si yo, además de este vector, tengo aquí otro vector y me piden que lo sume? Bueno, pues básicamente lo que tengo que hacer con este método es descomponer ambos vectores en sus componentes X y componentes y de ahí sumarlas entre sí. Como todas las componentes X van a compartir la misma dirección, pues se pueden sumar directas. Como todas las Y van a compartir dirección, se pueden sumar directas. Entonces, en eso consiste este método, en descomponer todos los vectores en componentes X y Y para poderse sumar, ¿sí? Todo ayudado por estas fórmulas, ¿no? Y entendiendo que un vector, magnitud y ángulo simplemente es una forma polar. Cuando decimos que estoy descomponiendo en otros dos, básicamente lo que estoy haciendo, estoy cambiando de forma de representar lo que viene siendo el vector, ¿sí? Pero también se puede decir que estos dos son vectores, porque de hecho lo son, solamente que tienen un ángulo de 90 y de 0 grados, ¿sí? Y se expresan de esta manera, la Y siempre pertenece a la X y la J siempre pertenece a la Y. Eso es nomenclatura, ¿no? Eso es nomenclatura que se utiliza en física desde hace mucho tiempo, ¿sí? Bien, entonces, habiendo explicado eso, vamos a resolver algún problema. Voy a poner el PDF del libro de paso para ver el libro, para que lo vean. Bien, este es uno de los libros que les puse ahí, ¿no? Es el de estática, es el de Hibbeler, la edición 2 es el que uso yo más, ¿no? Me gustan más las explicaciones de este libro, son un poquito más sencillas y los problemas que vienen resueltos de ejemplo no son solamente problemas sencillos, son algunos problemas que se pueden considerar medios o difíciles y te los explican, ¿sí? Además, traen muchos problemas resueltos que en el caso de ustedes, si se atoran en algo, pues les ayuda, ¿no? Saber que su problema ya está resuelto y hasta cierto punto tiene cierto nivel de procedimiento para resolver. Entonces, esta primera unidad, esto que están viendo ahorita, es de lo que expliqué ayer, ¿no? De conversiones y todo eso. Si tienen dudas o algo así, pues lo pueden ver aquí. Es lo mismo, ¿no? Lo que expliqué la clase pasada. Aquí vienen varios problemas y está explicado de cómo lo están haciendo. ¿Sí? Aquí está este otro.
Y la unidad 2 es la que estamos viendo ahorita, lo que vienen siendo vectores. Aquí viene nuevamente la definición de un escalar y un vector, lo expliqué ayer. Aquí estamos viendo que si tenemos dos vectores que comparten la misma dirección, se pueden sumar directamente. Es lo que está diciendo aquí. La multiplicación ya es otro boleto, ¿no? Ahí tenemos que ver que hay dos tipos de multiplicaciones, producto punto y lo que viene siendo producto cruz. Entonces, eso lo vamos a ver más adelante. Ahorita estamos nomás con suma de vectores. Aquí está suma vectorial de fuerzas. Como les digo, por ejemplo, los vectores también son fuerzas. Entonces, si yo tengo aquí un objeto, un gancho que está colgando o está jalando a dos cadenas, estas cadenas están generando una fuerza de tensión. Nosotros queremos saber estas dos realmente hacia dónde están jalando a este de aquí o hacia dónde están tirando. Pues si sumamos ambos vectores, el vector resultante, pues va a ser la fuerza resultante de estas dos cadenas y nos va a decir hacia dónde tiende a moverse ese objeto. Esta es la ley del paralelogramo, lo que vimos ayer, aquí están incluso las fórmulas, todo eso. Y aquí viene, por ejemplo, este problema resuelto. Tenemos un gancho que está conectado con dos cables que están tensionando con esta fuerza y nos están pidiendo que determinemos la fuerza resultante, es decir, que este gancho, si se llegara a salir, a quebrar aquí de su base, ¿hacia dónde se va a mover? Se va a mover hacia acá, ¿sí? Porque se lleva su fuerza resultante. Y aquí están el mismo método. Los dos catetos, el ángulo C. eh, Creo que el ángulo C lo calculan diferente que yo, no me acuerdo, pero es la misma forma. Luego aquí se determina el ángulo. Aquí vemos cómo está haciendo el mismo análisis. Obtuvimos el ángulo B que va de aquí a acá, pero si lo queremos referenciado hasta acá, tenemos que sumar estos 15 grados. Bueno, esos son ejemplos del método que vimos ayer. Bien, aquí estamos con lo que vienen siendo componentes rectangulares. En la página 32 viene lo que yo acabo de explicar ahorita, cómo obtener las componentes fx y fy. Solamente que aquí, creo que no sé si viene especificado aquí en el libro, que este ángulo tiene que estar respecto a x. No puede ser este ángulo de acá arriba. Si usan este ángulo de acá arriba y aplican esta fórmula, va a estar mal, porque van a pasar que las componentes van a estar volteadas, ¿sí? O esto de aquí sí me hizo falta anotarlo. Bueno, esto lo vamos a ir viendo sobre la marcha, vaya resolviendo problemas, yo creo. O lo voy a explicar mejor de una vez. Bien, hay ocasiones en que no nos dan un ángulo. Esto pasa en el libro de Hibble y también en el de Bedford. Lo voy a anotar aquí. Hay ocasiones que, por ejemplo, tenemos problemas así. Y eso lo podemos aplicar a un problema práctico, o sea, algo más real, más tangible, donde es más cómo podemos determinar el ángulo, por ejemplo, de una cadena o algo que esté conectado físico y no tenemos de alguna manera una forma de medir ese ángulo. Lo podemos usar de esto. Podemos calcular lo que viene siendo, yo lo llamo un triángulo equivalente, por así decirlo, ¿sí? Donde no nos están dando el ángulo, nos están dando ese triángulo equivalente, donde nos están dando un valor de la componente X, un valor de la componente B y un valor de la componente de magnitud, traducido de otra manera, ¿sí? Supongamos que nosotros tenemos aquí un punto de anclaje y tenemos aquí un cable de acero que está tensionado con cierta fuerza, 50 newtons, ¿sí? No tenemos manera de medir el ángulo porque no tenemos herramienta, pero sabemos que este cable de aquí a aquí tiene una longitud
de 5 metros. Pues anotamos esos 5 metros. Luego, de alguna manera medimos cuál es la distancia que hay de aquí hasta este punto donde termina el cable y determinamos que son 3 metros. Lo anotamos. Luego vemos que la distancia de aquí hasta acá, de este cable, la altura, la distancia sí la medimos, vemos que son 2 metros, pues la anotamos. Este triángulo de aquí es un triángulo equivalente, que equivale básicamente al ángulo que tenemos aquí. Esto nos permite también descomponer lo que viene siendo el vector. ¿Cómo lo vamos a hacer o cómo vamos a determinar eso? Pues muy fácil. La componente X va a ser igual. Habíamos dicho nosotros que el seno al final de cuentas es eh, del ángulo es cateto opuesto, perdón, sí, cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno es cateto eh, adyacente sobre hipotenusa. Entonces, básicamente lo que nosotros hacemos es, estamos reemplazando ese seno y ese coseno por esta equivalencia. La magnitud queda tal cual. O sea, coseno de componente X sería magnitud por coseno del ángulo, pero no tenemos un ángulo. Tenemos esta equivalencia, este triángulo equivalente, por así decirlo. Entonces, vamos a reemplazar ese coseno que sabemos de antemano que es adyacente sobre hipotenusa. Entonces, simplemente aquí vamos a poner A, que es el adyacente, sobre la hipotenusa, que es C. Para la componente Y, la magnitud, el seno es opuesto sobre hipotenusa. Opuesto sobre hipotenusa. De esta manera quedaría la fórmula, ¿sí? Donde A y C son distancias. 2 metros, 3 metros, 1 metro, eso nos lo va a dar el problema. En vez de darnos un ángulo, nos va a poner un triangulito así y nos va a dar un valor aquí y otro valor aquí. Esos son más fáciles de resolver porque ahí nomás tenemos que relacionar. Si este es paralelo al eje X, pues es el que tenemos que utilizar. Si este es paralelo al eje Y, ese es el valor que tenemos que utilizar. Y son estas fórmulas, ¿sí? Cx con el valor que sea paralelo sobre este valor que sea hipotenusa. Entonces aquí no se confunden, siempre nos van a dar un valor de C y aparte nos van a dar un valor de la magnitud y no necesariamente tiene que ser igual, como este caso. La magnitud son 50 newtons, pero el triángulo ese que nos están dando es 5, 3 y 2 y se utilizan estas fórmulas, ¿sí? Entonces es lo que venía ahí en el PDF. Bien. Entonces, esto nuevamente es de lo que viene siendo componentes coplanarios, vienen las fuerzas, viene la explicación de todo lo que acabo de decir, y J, como les decía, I pertenece a X, J pertenece a Y. Y el método en qué consiste, aquí viene explicado también. Tengo un vector, dos vectores, tres vectores. Los descompongo, componente X, componente X y las componentes Y respectivamente. Y después simplemente sumo todas las X y todas las Y. ¿Sí? De ahí, ya una vez teniendo todas las componentes sumadas, quiero ponerlo, escribirlo en notación de un vector y un ángulo, pues aplico esta fórmula que ya les puse ahí. ¿Sí? Entonces ahora voy a resolver un problema. Voy a resolver este problema, el F27. Es de los problemas todavía básicos o sencillos, se puede decir, ¿no? Voy a resolver este.
Ahí está. Tenemos tres vectores, F1, F2 y F3. ¿Sí? Y nos están pidiendo que los sumemos y determinemos cuál es la fuerza resultante. Aquí en la imagen vemos que hay un ganchito, entonces estos tres vectores son tres cables que están amarrados a este gancho, están tensionándolo, ¿sí? Entonces nosotros queremos determinar, hacia, al final de cuentas, este gancho que está aquí, hacia dónde está tendiéndose a jalar, por así decirlo, o la fuerza resultante de estos tres vectores, hacia dónde tienden a mover al objeto. No estamos diciendo que el objeto se mueva, estamos diciendo que hacia dónde tiende a irse. Entonces, lo que tenemos que hacer es básicamente descomponer todos los vectores. Este vector F3 tenemos que sacar su componente X, luego su componente Y. Este F1 también tenemos que hacerlo. Este F2 tenemos que sacar su componente X y su componente Y. Una vez hecho eso, tenemos que sumar todas las componentes, ¿sí? Y después expresar el vector resultante en magnitud y ángulo. ¿Cómo lo hago? Simplemente lo hago de manera ordenada. F1, eh, F1X. Bien. Aquí también quiero explicar un caso particular que pasa en ocasiones, ¿no? Porque me ha tocado ver en algunos compañeros de ustedes, alumnos de semestres anteriores, que ven un vector como este, como el F1, y lo quieren descomponer en componente X y Y. Y aquí no es necesario perder el tiempo analizando eso, porque aquí directamente yo sé que vale cero la componente X de este vector. ¿Por qué? Vemos que este vector es paralelo al eje Y. De hecho, está sobre el mismo eje Y. Eso significa que no va a tener componente X. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el ángulo de este vector? Y es algo que a veces me preguntan. Están en un examen, están resolviendo un problema así, y vienen este vector y me dicen, profe, ¿cuál es el ángulo de este vector? No dice el ángulo de ese vector. Y no lo dice y no lo pone en el libro porque es bastante obvio. ¿Cuál es el ángulo que hay de aquí para acá? Son 90 grados. Este vector está sobre el eje Y. Su ángulo es de 90 grados a fuerza. Entonces, si ustedes meten coseno de 90 grados en su calculadora, ¿cuánto les da? Coseno de 90 da cero, ¿sí? Por esa razón, este vector 1 no tiene componente X porque es perfectamente paralelo al eje Y. Eso significa que no va a tener componente X. Siempre es así. Por eso les digo, no es necesario perder el tiempo determinando cuál será el ángulo, cuál será su componente X. No tiene. ¿Sí? Si el ángulo es de 90 grados, no tiene componente X, porque es paralelo al eje Y. Ya es este vector, ya es una componente Y. ¿Sí? Entonces aquí solamente lo notamos directamente, la componente Y es igual a 300 newtons. Lo comprobamos, pues el ángulo dijimos que es de 90 grados. 300 por seno de 90 grados nos da 300. ¿Sí? ¿Por qué? Porque seno de 90 siempre va a ser 1. Entonces este vector, cuando ustedes vean un vector así que pertenece al eje Y o al eje X, directamente anótenlo a donde pertenece. Si es a X, anótenlo totalmente como componente X. Si pertenece a Y, anótenlo totalmente como componente Y, porque realmente es lo que está pasando, es lo que es. ¿Sí? Luego de ahí vemos que el vector apunta hacia arriba, hacia el lado positivo de las Y. Pues significa eso que el vector S es positivo. ¿Sí? O sea, lo que se me pasó ahorita decirles con las fórmulas es que los signos nosotros los vamos a determinar. Nosotros los tenemos que analizar y colocar. No es muy difícil, ¿no? Simplemente es observar lo que tenemos ahí en la imagen, lo que tenemos graficado. Luego el vector 2, este de aquí, de 450 newtons. Entonces, F2X pues va a ser igual a la magnitud 450, siempre, por, vamos a ver cómo está el ángulo. Vemos que el ángulo es de 45 y está orientado al eje X. Este es el eje X, recordemos.
Entonces significa que puedo utilizar las fórmulas que están orientadas al eje X, donde me dice que la componente X es igual a la magnitud por coseno del ángulo. En este caso el ángulo es 45. ¿Sí? Si yo multiplico eso, me da 318.19 newtons. ¿Sí? El signo, vemos que esta componente, ¿hacia dónde va? El vector, la flechita va hacia acá, ¿sí? Está en el segundo cuadrante. La X tiende a irse hacia acá, hacia el lado negativo. Por lo tanto, este de aquí es negativo. ¿Sí? Luego de ahí, F2Y, nuevamente, magnitud. Vemos que la fórmula nos dice que es seno de 45. Aquí automáticamente nosotros sabemos que el seno y coseno de un ángulo de 45 grados siempre es el mismo. Si aquí ya me dio 318, entonces aquí también me va a dar 318.19. ¿Sí? El signo, vemos que este vector, la flechita está apuntando, tiende a irse hacia arriba. Esa componente Y va hacia arriba. Entonces tiene que ser positiva. ¿Sí? Luego de ahí, del vector 3, la componente X, que está del vector 3, la magnitud son 600. Y aquí pasa el caso especial, donde no nos dan un ángulo, nos están dando este triangulito. Esto lo hace muchísimo más sencillo, porque ya yo no tengo que decir, este ángulo está orientado a X, o está a Y, o eso no. Simplemente quiero la componente X, pues tomo el 3, porque el 3 está en el lado que es paralelo al eje X. Aquí está. De ese triángulo, este y este son paralelos. Entonces tomo el 3. ¿Sí? Y lo divido siempre entre el lado que pertenece a la hipotenusa, que es el 5. Ahí está. ¿Sí? Entonces sería 600 por 3 entre 5. 360. ¿Sí? El signo, componente X, vemos que este vector, la flecha va hacia acá. Entonces la componente X va hacia el lado positivo. Es positivo. Luego F3Y, la componente Y, la magnitud nuevamente, un triángulo. Si ya usamos el 3 para sacar X, pues el 4 debería ser el que deberíamos utilizar porque es el que es paralelo también al eje Y. Entonces sería 4 sobre 5. La hipotenusa nunca cambia, la hipotenusa siempre es la misma. Nuevamente, el signo. Vemos que este vector, la componente Y, tiende a irse hacia arriba. Entonces, positivo. ¿Sí? De esa manera ya descompusimos los tres vectores, ya tenemos todas sus componentes. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que sumarlas. Es decir, nosotros vamos a encontrar un vector resultante. En este caso lo voy a llamar fuerza resultante porque los vectores hablan de fuerza. Entonces lo voy a llamar fuerza resultante. De ese vector de fuerza resultante, pues tenemos su componente X y tenemos su componente Y. ¿Cuál va a ser su componente X? Pues simplemente sumar todas las X. Esta primera que vale 0, la segunda que vale menos 318.19, la tercera que vale más 360. Todo este vector está hablando de fuerza, ¿sí? Y eso es algo que tienen que tener cuidado. Cuiden siempre las unidades. Siempre en las respuestas póngale la unidad que pertenece. En los cálculos, como por ejemplo aquí, si no ponen que es fuerza, no hay problema. Pero aquí ya me tienen que poner Newton, ¿sí? Porque es lo que estamos manejando. Recordemos que en física son importantes las unidades
Entonces pongan, si no, el resultado va a estar mal. ¿De acuerdo? Entonces, 360 menos 318.19 nos da 41.81 newton. Esa es la componente X de nuestro vector resultante. Luego, la componente Y del vector resultante. Sumamos todas las Y. 300 más 318.19 más 480. Todo eso son newtons. Nos da 1098.19 newton. Esas son las componentes del vector resultante, de las componentes Y de ese vector resultante. De tal manera que ese vector resultante pues simplemente vale 41.81, I, más 1098.19 J. Todo esto son newtons. ¿Sí? De esta manera. Esto es su forma rectangular, su forma de componentes. Dicho de otra manera o visto de otra manera. Si yo lo grafico, tengo el eje X, que sabemos que es el eje Y. Luego tengo el eje Y, que sabemos que es el eje J. Aquí acabamos de decir que tenemos esta es la componente X, vale 41.81. Luego tenemos la componente Y que vale 1098.18. Esto es lo que tenemos. Componente X, componente Y. Lo quiero expresar de esta manera. Magnitud y ángulo. ¿Qué tengo que hacer? Pues simplemente la magnitud resultante va a ser la raíz cuadrada de la componente X al cuadrado más la componente Y al cuadrado. Esta es la magnitud, 1098.8. Entonces la magnitud es el ángulo. Va a ser igual a la tangente inversa de cateto Y sobre cateto X. 87.81 grados. Ahí está. Lo queremos expresar de otra manera. Bueno, esto es de manera gráfica. ¿Cómo se expresa de manera escrita? No. Primeramente de eso tenemos que determinar otra cosa, que no sé si lo expliqué en el video anterior. Siempre necesitamos el ángulo referenciado del eje X desde aquí hasta donde vaya el vector. Es lo más recomendable y es como tienen que expresarlo. Pero eso va a depender de dónde caiga el vector, en qué cuadrante. En este caso, el vector está en el primer cuadrante. Cuando está en el primer cuadrante, pues no se hace nada. Cuando está en el primer cuadrante, el ángulo que obtengamos de esta identidad, así de tangente, va a ser el ángulo correcto. Pero, ¿qué pasa si no es así? ¿Qué pasa si no está en el primer cuadrante? Entonces nosotros tenemos una serie de reglas para calcular o determinar ese ángulo que debemos usar dependiendo de dónde esté el vector. Si está en el primer ángulo, si está, por ejemplo, si tengo un vector así
y yo aplico la tangente inversa. La tangente inversa me va a dar este ángulo, ¿sí? Pero el que yo necesito, el ángulo que yo necesito orientado al eje X, el ángulo que yo debo anotar, o el correcto, pues aquí en el primer cuadrante es directamente este de aquí. Este que de aquí que sale de la tangente inversa de cateto Y sobre cateto X, ¿sí? ¿Qué pasa en el segundo cuadrante? En el segundo cuadrante yo voy a tener un vector así y el ángulo que yo voy a obtener va a ser este. Pero el ángulo que yo quiero es un ángulo medido desde aquí hasta acá, ¿sí? Un ángulo medido desde aquí hasta acá. ¿Cómo determino ese ángulo? Muy fácil. Si está en el segundo cuadrante, ese ángulo va a ser igual a 180 menos este ángulo que yo determiné. Es el ángulo complementario lo que yo ocupo. Luego, si voy al tercer cuadrante, en el tercer cuadrante la tangente me va a dar este ángulo de aquí, pero nuevamente yo quiero medido hasta acá. ¿Cómo lo saco? Pues ese ángulo va a ser 180 más este ángulo que salió de la tangente. Cuarto cuadrante, ¿qué pasa en el cuarto cuadrante? Yo tengo este ángulo. La tangente me va a dar este ángulo, pero yo quiero medido hasta acá. Pues entonces ese ángulo va a ser igual a 360 menos ese ángulo que salió de la tangente. Estas son las fórmulas que ustedes necesitan para determinar el ángulo medido desde acá hasta el vector, dependiendo del cuadrante en el que esté ese vector. ¿De acuerdo? ¿Esto por qué es? ¿Por qué lo explico? Ahí les va. Supongamos que yo tengo este vector. Me dice que la magnitud es 50 y el ángulo es 30 grados. ¿Sí? Este vector no es lo mismo que yo anotar esto de aquí. Esto y esto no es igual. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo leo esto sin ver la gráfica, yo veo esto de aquí sin ver la gráfica, yo voy a dibujar esto. 50 ángulo de 30. Así se lee esto de aquí, 50 ángulo de 30, se lee de esta manera. Que no es lo mismo que esto, porque ese 30 está respecto al eje X, pero medido hacia acá. Y siempre cuando notamos en este tipo lo escribimos o lo anotamos de esta forma, no gráficamente, sino de esta forma, este ángulo se va a medir desde aquí hasta acá. Entonces, si yo lo quiero expresar de esta manera, tengo que calcular el ángulo complementario, ¿sí? Es decir, ese ángulo va a ser 150. ¿Por qué? Está en el segundo cuadrante y es 180 menos ese ángulo. 180 menos 30 son 150. Entonces lo que yo tengo que notar aquí es 150 ángulo, perdón, 50 ángulo de 50. Esto de aquí y esto de aquí sí son iguales, ¿sí? Si yo veo esto, yo voy a graficar esto. 50 ángulo de 150. Así, ¿sí? Entonces por eso esto es importante. Porque si ustedes lo escriben de esta manera, y en los libros vienen así, si en algún programa del libro les dice, un vector de 100, ángulo de 130, es porque van a empezar a medir de aquí hasta acá, ¿sí? Entonces, gráficamente y escrito son dos cosas diferentes. Si lo van a hacer así escrito, tienen que respetar esta nomenclatura. Siempre el ángulo va medido desde aquí hasta acá, ¿de acuerdo? Entonces, en este problema que resolvimos, pues el vector resultante quedó en el primer cuadrante. Ahí no tenemos que hacer nada. En el primer cuadrante, este ángulo que yo obtuve, pues es directamente el que necesito. Por eso está aquí. De esa forma yo puedo decir que mi resultado es este. ¿Sí? Porque yo sé que este ángulo está correcto. Si hubiera quedado en otro cuadrante, entonces lo hubiera tenido que hacer modificaciones. Y este es el resultado. Esas tres fuerzas que tenemos aquí, que tiran un gancho que está aquí amarrado con unos cables,
al final están tendiendo a hacer que el objeto se mueva hacia arriba. Sí, el ángulo es casi 90 grados, entonces está tendiendo que se mueva hacia arriba y un poquito hacia la derecha. Entonces, en eso consiste lo que viene siendo este método de componentes rectangulares, es descomponer todo, sumar todas las componentes X con componentes X, componentes Y con componentes Y. De ahí, si lo queremos escribir, si nos lo piden en magnitud y ángulo, pues lo escribimos, sacamos el ángulo. Y tenemos cuidado de que ese vector a qué cuadrante pertenece. ¿Cómo vamos a saber qué cuadrante pertenecen? Ahí no lo noté porque pues es bastante obvio. ¿Qué pasa si esta hubiera sido negativo? Significa que esta componente tiene que apuntar hacia acá. Entonces ese vector automáticamente va a estar en el cuadrante 2. ¿Sí? Dicho de otra manera, lo voy a poner aquí. Componente X positiva, componente Y positiva, pertenece al primer cuadrante. Componente X negativa, componente Y positiva, pertenece al segundo cuadrante. Componente X negativa, componente Y negativa, pertenece al tercer cuadrante. Componente X positiva, componente Y negativa, pertenece al cuarto cuadrante. Lo podemos definir así, pero pues no, es bastante sencillo determinar a qué cuadrante pertenece. ¿Sí? Entonces, no sé si tengan dudas o preguntas. ¿Alguna duda o alguna pregunta, jóvenes? Profe, de igual manera, estos videos van a quedar para verlos otra vez. Sí, los voy a subir. Los de ayer todavía no los he subido. Yo creo que los voy a subir ahorita más al rato. Se me pasa también. Pero Profe, sí pero los... Mande. usted tiene página para subirlo. Los voy a subir a YouTube. Yo les voy a dar una dirección ahí de YouTube para que los vean. Es que ya tengo de otras materias. Ah, Tengo, ok. tengo varios videos de otras materias y estos videos que estamos grabando ahorita los quiero dejar para otros, cuando dé clases otra vez presencial, sirvan de material complementario. Entonces, por eso los estoy subiendo a YouTube, pues para que ya después nomás los puedan ver cada vez que los ocupe. De hecho, era lo que le iba a decir, profe, porque ayer quise hacer unos apuntes, pero no tenía ni los videos, pues no sabía dónde agarrarlos. Sí, desde ahorita lo voy a subir. Ayer muy tarde fue cuando pude, ahí con su compañero que me pasara los videos. Ahorita ya los tengo, entonces ahorita los voy a subir. Me tomará, yo creo que si acaso una hora subirlos por el tiempo de subida y todo eso. Son videos de 200 megas, entonces sí me toma como unos 10 minutos subirlos. Pero sí, los voy a subir ahorita, no se preocupen, van a tener esto. De todas maneras, todo está en el libro, por eso les pasé también ayer, fue lo que sí me encargué en cuanto miré que alguien preguntó acerca de los libros. Sí, sí me puse a hacer eso. Pero que todo lo tiene, toda esa información lo tienen en los libros, en el libro, perdón, aquí está. Aquí vienen problemas resueltos. No quise resolver, por ejemplo, este problema, no lo quise resolver, porque como estos videos que están aquí, quiero que queden de material complementario. Estos son los que resuelvo normalmente en una clase presencial, pues. Entonces, para que los videos no estén quedando hablando de lo mismo. Por eso escogí con ustedes este problema. Pero al final de cuentas es la misma. Este problema ya es un poquito complicado porque son 3 vectores. Este de aquí son 2 vectores, está muy sencillo. Y aquí, ¿qué es lo que vamos a ver? Es lo mismo, o sea, es este vector lo descomponemos y lo descomponemos. Este vector se descompone y se descompone. El único detalle con este vector es que nos dan el ángulo orientado al eje Y. Pero pues como el ángulo es de 45 grados, es la misma, no influye en nada. O sea, con calcular una componente, automáticamente tenemos la otra porque cuando el ángulo es 45, ambas componentes son iguales. Ambos catetos de un triángulo rectángulo son iguales. Y todo aquí está. ¿Sí? Suman las componentes, ponen el vector de esta manera, de esta notación, componente X, componente Y. Y aunque aquí no lo hace, yo lo hubiera hecho, volverlo magnitud y ángulo. Bueno, aquí está de hecho. Magnitud y ángulo.
¿sí? Y como pertenece al primer cuadrante, al ángulo no se le tiene que hacer nada. Entonces, ahorita voy a resolver otro problema, no se preocupen. No sé si quieren que tomemos un receso o continúo resolviendo otro. No sé, como les digo, no sé si quieren que resuelva otro problema o tomamos un receso de 10 minutos, algo así. Profe, ¿de cuánto tiempo es la clase? La clase son 3 horas, es hasta las 11 de la mañana. Ah, ok, porque ahorita el profesor de ¿qué materia es? Electromagnetismo. Nos había Ajá, puesto la misma hora que usted usa para darnos la clase. Pero le comentamos pero, eso mismo, que ya pero, tenemos clase con usted. pero por ejemplo, en el horario, ¿qué horario viene el de nosotros? ¿De 8 a 11 que no? No sé, la verdad, yo no puedo hacer mi horario, la plataforma no me deja. No sé mis compañeros si ya tengan su ¿Alguien tiene horario. ahí, alguien tiene ahí el horario? Voy a detener la grabación o esto ya para que no quede ahí en YouTube.